¿Acaso el éxito es meterte en la cabeza de los expertos del negocio? ¿O meterte en la cabeza que puedes crear tu propio negocio? Aprende diferente para hacer la diferencia. Escuela de Posgrado de la UPC. ¿Acaso el éxito es meterte en la cabeza de los expertos del negocio? ¿O meterte en la cabeza que puedes crear tu propio negocio? Aprende diferente para hacer la diferencia. Escuela de Posgrado de la UPC. Buenas noches a todos. Empezamos en unos minutos. Buenas noches y bienvenidos al lanzamiento de la nueva maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. El día de hoy presentamos el panel de expertos Liderazgo que Transforma, Gobernanza y Estrategia para el Perú, por la Escuela de Posgrado de la UPC. Antes de comenzar, les recomendamos tener en cuenta la siguiente indicación. Si tienen alguna duda o pregunta durante el evento, pueden escribirlos al chat y al finalizar serán resueltas por el presentador. Siguiente, por favor. Ahora quisiera presentarles a Mauricio Cuadra. Él posee un máster en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford, Inglaterra,
un máster en Estudios Avanzados de Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Trabajó durante 10 años en la administración pública peruana, ocupando cargos de gerencia y asesoramiento de la alta dirección en los sectores de justicia, ambiente, minería y telecomunicaciones. Se desempeñó como investigador de políticas para The Rich Alliance. Actualmente es director de Access Policy y Comunicaciones Externas de MSD Perú y Chile, y es el director de nuestra nueva maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Bienvenido, Mauricio, te cedemos la palabra. Muy buenas noches, gracias a cada uno de ustedes por conectarse esta noche a esta presentación de nuestra nueva maestría de Gobierno y Asuntos Públicos. Y para nosotros es un tremendo honor poder esta noche iniciar, digamos, la presentación de nuestra maestría teniendo un panel de expertos con el que vamos a compartir un tema que fue el motivo de la convocatoria a esta reunión de esta noche. Y permítanme antes de dar la presentación al panel, presentarles directamente a los expositores que me acompañarán para poder conversar esta noche y tener una interesante, de hecho, conversación por la temática y la coyuntura en la que estamos. Entonces, si me acompaña con la siguiente diapositiva. Tengo el gusto de presentar esta noche a Mabel Huertas. Es una reconocida periodista. Ustedes están viendo en pantalla cada una de sus credenciales académicas y también la trayectoria que tiene Mabel en el ámbito periodístico a nivel local. Ella en este momento es socia directora de 50+1, un grupo de análisis político, un think tank importante en nuestro país y tenemos el gusto de contar con ella para la discusión de esta noche. Siguiente diapositiva. Y tenemos también la presencia esta noche de Mario Guapaya. Él es un reconocido abogado en el país que tiene también, como ustedes pueden observar en la diapositiva, las tremendas credenciales académicas y la experiencia laboral nacional y extranjera. Y en este momento él está desempeñando bueno, una responsabilidad importante porque está iniciando también en un proyecto importante que seguramente va a ser también motivo de sus opiniones como fundador de The Andean Link Engagement. Bienvenidos a ambos, Mabel y Mario. Gracias por acompañarnos esta noche para la conversación que tendremos a partir de ahora. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Excelente. Listo. El título de este seminario, de esta conversación, es Liderazgo que transforma, gobernanza y estrategia para el Perú. Estrategias de liderazgo para el desarrollo sostenible del Perú. Y nuestra conversación se va a dividir esta noche en 4 bloques. Voy a ir presentando brevemente cada uno de ellos para darle la palabra a nuestros panelistas expertos y poder ir discutiendo algunos temas, algunas opiniones respecto de cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer tópico que vamos a conversar a propósito de este panel es, siguiente diapositiva, por favor. El balance del país. El balance país. ¿Cuál es la situación del Perú a puertas del año electoral 2026? Como todos ustedes conocen, nosotros estamos enfrentando un año preelectoral. El año 2026 es un año complejo, no solamente por la elección general que tendremos en abril próximo, sino también por el cambio de autoridades a nivel subnacional, elecciones de gobernadores, de alcaldes, y de hecho ya al día de hoy se viene discutiendo si es que cabe o no, por ejemplo, la reelección de las autoridades subnacionales. Hay una coyuntura interesante desde hoy que tenemos que ir preparando para proyectar ese 2026 con los desafíos no solamente de una campaña, sino que a la vez hay que sortear las demandas y las necesidades del día a día de cada uno de los peruanos y peruanas. Entonces, interesante será también conocer en ese sentido tanto la opinión de Mabel y de Mario. Y yo me gustaría iniciar con Mabel. ¿Cuál es tu mirada, Ujú. Mabel, de este balance del Perú A ver, pre? Dale. yo les traigo, muchas gracias por la invitación, por cierto, Mauricio, y a todo el equipo. Yo les traigo noticias
unas buenas y otras malas. Y voy a empezar por las malas, porque mi mirada en realidad es un tanto pesimista por la realidad que vivimos en este momento. Es un momento muy particular en donde tenemos más de 40 partidos inscritos. Muchos de ellos son vientres de alquiler. En estos momentos en que va corriendo el calendario electoral, lo que estamos viendo son negociaciones para ver quiénes son candidatos a la presidencia. Y estas negociaciones no necesariamente pasan por ideas de fondo, ¿no? No pasan por una visión país, sino son, diría yo, mercantilistas o clientelistas. Eso por un lado. Por otro lado, vivimos en un país, y en realidad ese es un fenómeno mundial, em, en donde las opiniones y las ideologías se encuentran bastante polarizadas, lo cual hace que el discurso de un candidato se vuelva mucho más radical, ya sea de izquierda o de derecha. ¿Qué significa esto? Por lo menos para mí, desde mi punto de vista, podemos discutir y hacer un debate grande sobre esto, pero para mí el punto es que se van destruyendo las instituciones, se van minando las instituciones con estos discursos que estamos escuchando ya de algunos que ya tienen un perfil de candidato, ¿no? Entonces, cuando pasa esto y las instituciones se dejan de lado, como ya lo hemos visto en los años 90, los cimientos para hacer buena política lamentablemente se van destruyendo y la gente va teniendo menos confianza, no solamente entre sus pares, ¿no? Uno de los signos de uno de los síntomas de nuestro país es que hay una gran desconfianza, sino también hay desconfianza en las autoridades, desconfianza en la clase política, desconfianza en las instituciones, en quienes imparten justicia, educación, etcétera, y por lo tanto desconfianza en la democracia. La democracia como sistema para muchas personas, yo diría para una gran parte de peruanos, no ha hecho el delivery correspondiente, ¿no? El que se esperaría. Entonces, hay una crisis, sin duda. Yo no veo que estos cambios en el sistema político, es decir, la bicameralidad a la que vamos a pasar a partir del 2026 sea algo que, digamos, una pócima que nos haga cambiar la calidad de cómo se hace el sistema normativo en nuestro país, el sistema legislativo. Las elecciones a estas alturas sí son una válvula de escape, tenemos que ver qué tipo de candidatos van a llegar, pero la buena noticia es que somos un país bastante resiliente. Estamos en crisis desde hace varios años. Yo marcaría la última crisis viene desde el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski y estos ciclos democráticos que no se llegan a completar, ¿no? Venimos de congresos disueltos, presidentes vacados, pseudo golpes o su golpes de Estado. em, Aparentemente la presidenta podría terminar su periodo, eso todavía está por verse, aunque falten pocos meses ya para que, un poco más de un año para que acabe su mandato. eh, pero a pesar de todo eso, por algún motivo que está más relacionado, diría yo, con lo económico, el Perú sigue avanzando, sigue caminando. Los economistas hoy por hoy dirían que el futuro es positivo porque el crecimiento a comparación de otros países de la región es positivo, claro, pero si en la política y en las instituciones nos fuera mejor y fuéramos más fuertes, seríamos la estrella de Latinoamérica, ¿no? Hay mucho consumo, ya no me quiero meter en el mundo de los economistas que lo manejan muy bien, pero no necesariamente, eh, digamos, estos son cuerdas separadas, definitivamente. Perdón, ya no, la política sí incide en la economía. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Creo que lo vimos cuando Castillo salió también como presidente en su momento. ¿Y cómo vamos a salir de esta? No lo sé, pero como te digo, la noticia buena es que somos resilientes y sí se pueden generar liderazgos en este contexto tan crítico, porque estamos tan acostumbrados a la crisis que sabemos cómo manejarnos dentro de todo en esas aguas tan tormentosas. Super, Mabel, gracias. Vamos a hacer seguramente un balance hacia el final de este primer bloque. Yo no sé si Mario llega con el mismo ánimo o con el mismo realismo de Mabel. Vamos a escucharlo. Mario. Sí, eh, bueno, Mauricio, Mabel, gracias por el pase. Gracias también por la invitación, Mauricio. Eh,
nosotros nos conocemos hace un montón de años y una de las primeras cosas que siempre cuestionábamos de nuestro sistema educativo de hace muchos años es que no habían opciones como la que está ofreciendo, por ejemplo, ahora la UPC para estudiar estos fenómenos y desde un punto de vista no como abogado, no como ingeniero, no como sociólogo, sino como un actor protagonista de los cambios desde el gobierno, desde las políticas públicas. Así que felicidades por la maestría, me parece que es un súper acierto. Mira, yo atacaría la primera pregunta, tal vez concluyendo con que a pesar de lo que sea que ocurra el próximo año, ¿ya? El escenario electoral en el que nos encontremos, el país no se detiene, ya no se va a detener. La producción va a continuar, los grandes proyectos van a seguir ahí, el puerto de Chancay va a funcionar, va a continuar haciéndose la línea 2 del metro, se invierte, se trabaja, la gente se matricula en los cursos, la gente invierte en sí misma. La pregunta en realidad es, para hacer un buen balance y un balance que sirva, un balance del que nos apropiemos, es cómo vamos a participar para cambiar lo que vaya a ocurrir en el 2026 o cómo vamos a crear desde la sociedad civil, desde la academia o de donde estamos, ese balance a, a, a lo que podría salir mal, de, como vamos viendo que viene la mano, como nos dice Mabel. Efectivamente, coincido con Mabel en que hay una fragmentación política grande y eso a su vez genera una crisis de representación, ¿no? Ningún ciudadano o ningún colectivo se siente verdaderamente a gusto y claro, tendemos a ser medio catastrofistas, digamos, ¿no? De que esto va a terminar mal y hay un desgaste, digamos, ¿no? Pero insisto en que esa desafección no es una opción, sino más bien debería llamarnos a entender cuál es el rol que jugamos en cada espacio, ¿no? Entonces, desde la política me parece que hay este desgaste y tenemos que resistirnos a distraernos, ¿no? A que el sistema político nos distraiga respecto a las prioridades sociales. O sea, la prioridad social tiene que ver con empleo, tiene que ver con salud, tiene que ver con seguridad. Entonces, sí, la oferta electoral está ahí, pero recordemos cada 5 años, y a veces cada menos, ¿no? Eh, Nada de lo que se dice en las campañas se cumple o casi nada se cumple. En consecuencia, no nos distraigamos de eso y más bien enfoquémonos en las propuestas reales y como sociedad. Efectivamente, hay una desconfianza en las instituciones, pero hay movimiento ciudadano cada vez más organizado, hay demandas regionales cada vez más estructuradas y hay que concentrarnos en cómo articularlas hacia la práctica, ¿no? Entonces, yo vengo del sector extractivo, desde la minería, los proyectos mineros energéticos, eso va a toda máquina, el precio de los minerales críticos, del cual somos un gran productor y un país con muchas reservas, va a ser un protagonista, digamos. En consecuencia, hay que abrazarnos a esa oportunidad desde el punto de vista económico. Los proyectos en marcha gigantes continúan, hay cuellos de botella, los vamos a lograr resolver. Yo dicto en varias universidades y muchas de ellas en el sector público y hay mucho ánimo, hay muchas nuevas generaciones, mucha gente que está verdaderamente buscando el cambio. Entonces, creo que por ese lado quiero terminar esta parte, ¿no? El balance es político, sí, pero también tiene que ser técnico, tiene que ser ciudadano y tenemos que encontrar dentro de ese balance nuestro rol y cómo aportamos a superar esos obstáculos, ¿no? Por ahí me iría, querido Mauricio. Súper. Y un poco también de escucharlos a los dos. Primero que efectivamente, digamos, tenemos un país eh, convulsionado, ¿no? Es un país que de alguna manera nos toma un inicio de un proceso electoral o de un año electoral, nos agarra, nos toma golpeados como país.
hay un desgaste, digamos, este término que subrayábamos hacia el final de este comentario también, Mario, Mabel, de la ciudadanía. Hay un hartazgo de la gente en relación a esta periodos cíclicos, digamos, de crisis en los que nos encontramos. Pero yo destaco algo interesante que creo que ambos han subrayado. Mabel lo hacía notar como al menos una buena noticia. Em, Creo que somos efectivamente bastante resilientes con la situación del país, ¿no? Mario decía también, al final del día el país va a seguir caminando, ¿no? Ciertas actividades estratégicas van a seguir realizándose. Eso, por cierto, es un gran aliciente, si queremos pensarlo, ¿no? Es un gran remedio para una situación que sabemos no tenemos del todo el control y realmente no sabemos cuál será la oferta final ante la campaña electoral que vamos a gestionar, ¿no? Coincido en que hay una necesidad de enfocarnos en lo importante. Vamos a tener muchísimos distractores en este año, en lo que resta del 25, por cierto, y en lo que viene del año 2026, pero también necesitamos una ciudadanía más preparada, un sector privado más combatiente, no sé si ese es el término, pero más alertas y renuentes no a aceptar, digamos, lo que venga, sino a proponer también algunas medidas que puedan efectivamente no solamente hacer contrapeso a lo que se presente, sino también retar a esas personalidades o equipos o partidos políticos, ya no, a veces ya no nos queda claro cómo llamarlos, para que de alguna manera, insisto, podamos tener, no diré lo mejor, pero sí aquello que al menos permita conducir de una manera más decente como merece ser conducido el país, ¿no? Y yo quisiera agregar ahí, Mauricio, que desde hace ya varios años hay una tendencia del sector privado a poder participar de las políticas públicas, probablemente primero con cierto temor, porque pasa mucho que, claro, como la empresa privada en algunos campos viene a reemplazar al Estado, pues claro, es una gran responsabilidad y hay cierto temor, ¿no? Pero creo que desde varios sectores ya del ámbito privado se están haciendo varios esfuerzos para ser bastante propositivos en lo que es políticas públicas. Y esto es finalmente lo que genera esta sinergia y esta articulación con el Estado, ¿no? Con los funcionarios públicos, que son sumamente importantes, y tendemos nosotros a generalizar, ¿no? Todos los congresistas son iguales, todos los políticos o todos los funcionarios públicos son iguales. No es así. Siempre hay personas que tienen esta visión de sacar el país adelante. Se generó mucha desconfianza en el 2016 con el escándalo de Odebrecht. Eso es algo que yo lo veo como un parteaguas, porque desde entonces hubo como un alejamiento entre la empresa privada y el Estado, pero yo creo que nuevamente ahora ya se está generando esta sinergia con propuestas que vienen desde los diferentes gremios, desde los sectores que hacen el país, desde esta maquinaria privada, pero lo que tenemos en contra también es, en cuanto a la política, estos cambios, ¿no? O sea, no sé cuántos ministros del Interior hemos tenido en este tiempo, probablemente sean 6 en estos últimos años. Entonces, la rotación de funcionarios públicos, la rotación en los ministerios hacen que se pierda la perspectiva de cuáles son las políticas públicas, porque llega uno nuevo y hay que volver a empezar, y hay mucha mezquindad también en algunos casos. Entonces, es difícil, no imposible, pero es retador, diría yo, realizar esta articulación entre el privado y el público, ¿no? Total. No es imposible, pero es bastante retador. No, sin duda, y ahí justo, si me permiten, vamos pasando a la siguiente diapositiva para dar justo especial contexto a lo que menciona a Mabel, y de paso estamos ya de lleno en este segundo bloque de ese término tan importante que utilizaba Mabel, ¿no? La sinergia y la articulación. Encontramos a un país desafiado hacia el 2026, pero es interesante ver que no es solamente una responsabilidad la del sector público y los hacedores de política pública, sino también hay una corresponsabilidad
y un deber de involucramiento del sector privado desde el rol que ejerzan, desde el sector en el que estén, ¿no? Y hay que destacar que hay pues experiencias de trabajo buenas y hay otras que no lo son tanto. Ya Mabel nos traía ciertos recuerdos de situaciones que obviamente se están investigando y otras ya claramente han sido sancionadas, como el caso de Odebrecht y todas las implicancias que ha tenido. Pero también hay que destacar que este caso y otros, sin duda, que deben recibir toda la sanción y el castigo y deben también ser una suerte de aprendizaje, no para vetar la relación público-privada, sino para aprender de esos errores y de alguna manera impulsar una buena relación y destacar aquellas buenas prácticas o aquellas relaciones proactivas y adecuadas que le están beneficiando desde hace mucho también al país. Yo ahí me permito darle la palabra a Mario para entender cuál es tu mirada, digamos, de este punto de la necesidad de generar esa sinergia y articulación, Mario. Sí, bueno, coincido con el comentario de Mabel que sirvió perfectamente para enganchar el primer tema con el segundo. Y creo que el key de la cuestión es que la articulación ya no es una opción, ya. O sea, la articulación es una necesidad en todos los planos. O sea, nosotros los ciudadanos, pero no solamente nosotros, sino las empresas que, como dice Mabel, reemplazan al Estado en muchos ámbitos. Yo conozco a muchas porque están en la minería y están en los lugares más lejanos. Han entendido que no pueden esperar a que el Estado resuelva o esperar a que el Estado le dé la vuelta a los impuestos que pagan y termine en tesoro y vuelva por canon y vuelva por presupuesto público y finalmente beneficia a todos. Ya no hay esa opción. O sea, ya no podemos esperar. Entonces, la propia sociedad, las universidades, las empresas han comenzado a articularse, si quieres, por espontáneamente y cada vez mejor, ¿ya? Y de ese lado es una movida global, Mauricio. O sea, la manera en la que los estándares sociales y ambientales de la banca multilateral, los safeguards de los bancos y de los grandes fondos de inversión mueven hacia que la proyección de las empresas sea hacia la sociedad, hacia sus trabajadores, hacia el gobierno, fortalecer las relaciones con las políticas públicas, que se comprometan con el desarrollo. Entonces, me parece que ese ángulo de la articulación para el desarrollo y que no lo entendamos como qué bueno que articula, sino cómo necesito hacerlo, cómo lo hago bien, digamos. Entonces, esa colaboración público-privada ha demostrado en el Perú que cierra brechas porque moviliza inversión, mejora las capacidades del Estado y claro, hay obstáculos. O sea, Mael trajo dos muy críticos. Las rotaciones de los funcionarios nos matan a los operadores, las brechas de capacidades en los niveles subnacionales, o sea, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, todavía están bregando con entender y cuando empiezan a entender cómo funciona el Estado, ya los tienen que cambiar, ¿no? Y también una ausencia de rendición de cuentas efectiva y te diría un mea culpa también de la sociedad de no entender cómo exigir que se rindan cuentas, ¿no? Entonces, pero ese es el lado de los obstáculos, pero desde el lado del éxito me parece que cada vez más hay una conciencia de tener una visión territorial compartida, hay más participación ciudadana, hay herramientas públicas que a cada vez más los periodistas saben usar, cada vez las sociedades y las universidades hacen hackatones para encontrar esos datos que siempre estuvieron ahí y que hacen que la sociedad civil, la academia y el sector privado empujen, ¿no? Hay modelos, Proinversión tiene varios, APPs que han funcionado para infraestructura de transporte, salud, educación, obras por impuestos, que es otra cosa que ha funcionado para mejorar el performance, digamos, de esas articulaciones. Hay fondos sociales de Antamina, Bambas, Hadley, hay acuerdos marcos, los de Apurímac, los de Cusco. Nosotros en varias clases, que hay varios de mis alumnos en la clase, invitados también a esta
a esta charla y nosotros hemos estudiado a profundidad esos temas, ¿no? Que son los desafíos de, nosotros le llamamos la maldición de los recursos, pero somos un Estado que tiene que encontrar la manera de articularse, ¿no? No quiero ir más allá, pero hay muchos ejemplos. En salud hay alianzas público-privadas. Recuerden el COVID, recuerden cómo nos organizamos para eso. En educación hay cada vez más acuerdos técnico-productivos de Senati, TECSUP, los gremios. Lo veo mucho en el sector minero energético. Y otro ejemplo es 50+1, Mabel. O sea, ese es otro movimiento que hasta hace unos años no hubiera calado tanto si no estuviera en la conciencia de todos que hay que articularlo. Y ahí lo voy dejando. Gracias. Y de hecho, ahí subrayo algo interesante que también nos comentabas, Mario. Ya no es una opción, es una necesidad, ¿no? Esta idea de la articulación. Y lo conecto con otra idea que tú traías, que es el de la sostenibilidad, ¿no? La idea de que al final las empresas eh, persiguen determinados propósitos, seguramente lucrar es uno de ellos, pero a propósito de la función, de la labor, del core, digamos, del negocio que tengan, tienen también una responsabilidad de contribuir con el entorno en el que están y claramente contribuir al progreso de esos indicadores económicos, sociales, ambientales en los que desarrollan sus actividades, ¿no? Yo coincido que hay muchas empresas de diferente sector, ¿no? Del sector salud, del sector minero energético, del sector productivo, empresas nacionales, internacionales también que están de alguna manera contribuyendo, entendiendo que son también responsables de ese desarrollo en el país, ¿no? Y seguramente donde de alguna manera desde el sector privado se puede tener cierto control de esa contribución, porque de alguna Ujú. manera hay ciertas cosas que pasan en el Estado y que no siempre se pueden controlar. Mabel, yo no sé qué piensas tú al respecto. Sí, a mí me gusta tu comentario porque es súper aterrizado, porque cuando pensamos en esto de responsabilidad social y sostenibilidad, lo vemos como algo, ay, como algo más romántico, ¿no? La empresa haciendo algo por su país. Y no necesariamente es así, claro que sí, pero, o sea, es satisfactorio para un ser humano, para una empresa poder colaborar con la sociedad. Pero acá estamos hablando de negocios, negocios que tienen que ser sostenibles de acá a 20, 30, 50 años. Si yo no tengo capital humano, si yo soy una empresa enorme y soy un gran empleador y no tengo capital humano, porque me llegan desde los colegios o desde las instituciones técnicas o las universidades con una educación mala, entonces tengo que involucrarme en los temas de educación, ¿no? Si la anemia en los niños que terminan siendo, que no desarrollan, ¿no? Sus procesos cerebrales y que terminan siendo o sea, el capital humano es sumamente importante en nuestro país y va por la anemia, por alimentación, nutrición, educación. Entonces yo como empresa de acá a 30, 40 años digo, bueno, ¿qué generación de trabajadores me va a tocar? Tengo que impulsar políticas públicas ahí. Necesito una población sana porque yo tengo que producir. Entonces necesito un buen salud, necesito un buen ministerio de salud que pueda proveer a todos mis empleados, ¿no? Porque yo no quiero que tengan más enfermedades crónicas, va a pesar más mi planilla, ¿no? O, no sé, hasta en temas de género. La agroexportación trabaja mucho con mujeres, y yo necesito que esas mujeres estén hábiles, contentas, que vayan a trabajar, ¿no? Una mujer que vive en medio de la violencia física en su casa, no va a ser ese trabajador que a mí me va a ayudar a producir. O sea, lo que les estoy tratando de decir es que sí, hay temas súper fríos de negocio que tienen que ver con la parte económica, con la productividad, pero que están íntimamente ligados a estas situaciones que son muy sensibles como la educación, la salud, la violencia de género. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer este enganche entre un Estado que lamentablemente no cuenta con el capital humano, no cuenta con los recursos, y la empresa que sí tiene los recursos y sí puede tener a un equipo para pensar y ver cómo es que estos temas, que son sensibles en la sociedad, pero también en la producción de una empresa, pueden encontrar
un camino para mejorar, ¿no? Y es un win-win para todos, todos terminamos ganando. De acuerdo. Y sin duda estamos hablando ahí de un sector privado también que, que quiere involucrarse, ¿no? Que quiere ser parte de ese mejoramiento o ese modelamiento del entorno, porque claramente necesita un entorno favorable para que los negocios prosperen. Y claramente eso es un win-win, ¿no? Gana un sector privado, por supuesto, pero ganamos todos como Estado. Ujú, Vamos de alguna manera fortaleciendo diferentes sectores que obviamente deberían tener ese rol de direccionamiento desde el Estado, del rol, digamos, de liderar la acción de cualquier política pública, pero insisto, ¿no? Hay un Estado involucrado, perdón, un sector privado involucrado que claramente acompañado de un sector público que al menos tiene muy clara cuál es la estrategia y en qué es lo que sí puede hacer sinergia y contribuir recíprocamente, pues sería un escenario bastante favorable, ¿no? Y al menos si hay esa cierta claridad desde lo público, más un sector privado súper proactivo y contributivo, ya con eso estaríamos bastante mejor de lo que seguramente estamos en este momento. Pasando al tercer bloque, si me ayudan con la diapositiva, justo este tercer bloque va de la gestión del conocimiento para la transformación, nuestros aprendizajes de la gestión. Y un poco conectando con lo que hemos venido hablando, digamos, hay muy buenas cosas que se están haciendo en el sector privado. Mario nos traía varios ejemplos de, desde el sector educativo, el sector minero energético. Hay experiencias fabulosas que de alguna manera van avanzando en el sector público y yo siempre hablo, incluso en mis clases, de los colegios de alto rendimiento y muchas otras experiencias, ¿no? Algunos buenos casos de asociaciones público-privadas lideradas desde la fase de promoción por proinversión, algunos trabajos a nivel comunitario que hace el Ministerio de Energía y Minas, que se involucra un Ministerio de Cultura muy proactivamente. O sea, hay casos que podemos contar. Hay trabajo, yo he tenido la oportunidad también de recorrer el país, de visitar recientemente algunas regiones y uno encuentra también muy buenos funcionarios y, ojo, muy comprometidos también, ¿no? Con esa mística del servidor público que quiere hacer las cosas, que quiere también tener un partner o quiere encontrar en el sector privado un partner para hacer bien las cosas. Existe eso. Le estamos poniendo los ojos, le estamos poniendo la luz a eso bueno que se hace para poder replicarlo en el sector público, por cierto, pero en el sector privado también nos estamos esforzando para que incluso dentro de la comunidad del sector privado se contagie estas ganas de contribuir al país, porque ahí también tenemos que ir distinguiendo empresarios y empresarios, ¿no? Hay aquellos que están en la primera línea exigiendo, pidiendo, involucrándose en los procesos de política pública y hay quienes también están muy detrás de la escena sin querer involucrarse porque tampoco existe un interés. O sea, hay como de todo en el sector privado y también de todo en el sector público, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos de esas experiencias y les damos la mayor visibilidad? Yo ahí me gustaría iniciar con Mario. Vamos, Mario. Estás muteado. Como en muchos temas, hay una evolución, ¿ya? Entonces, mira, acá hay que manejar dos o tres conceptos que seguro en la maestría van a profundizar mucho, pero hay que pasar de nuestra cultura de ensayo y error a una política de Estado para algunas cosas. Entonces, hay un síndrome, se llama el síndrome del piloto. No sé si has escuchado cómo funciona, pero en la administración pública hay un síndrome del piloto. Funciona así. Diseñas, encuentras los recursos para el piloto, piloteas y acaba, ¿ya? Es como, nosotros no necesitamos pilotos, nosotros necesitamos una aerolínea, ¿de acuerdo? O sea, el piloto te lleva de un punto A un punto B, pero tú necesitas en realidad una masa crítica de acuerdos o consensos mínimos sobre una política pública para algo y que trascienda a los gobiernos. Y la única manera de que eso ocurra, Mauricio, es
con la gestión del conocimiento. Mejor dicho, aprender tiene una relación directamente proporcional con cuánto aprendes a cuánto gobiernas mejor o peor. Si tú como sociedad, y estoy hablando como colectivo de nuevamente, sector público, sector privado, academia y gobierno, si tú te concentras en que tenemos que mejorar nuestra capacidad de aprender y sostener lo que hemos aprendido y las lecciones y las repites y las replicas y las sumas a una política, tienes más posibilidades de entender o tienes más posibilidades de salir de donde estamos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, vehículos institucionales estables, ¿ya? O sea, yo sé que hay como la organización, el SWAT team, el PMO, el Delivery Unit, o sea, esos conceptos de vamos a lograr esto y ya está bien, pero tenemos que lograr plataformas, programas, centros permanentes, ¿no? Que además se autofinancien. Y encima tenemos que codiseñarlos, porque ese es el otro gran tema. Desde Lima la pensamos, monstruo, vamos a Cajamarca, Moquegua, Pasco, pero en realidad como no se apropia la propia comunidad de ahí de eso, no se legitima socialmente. Entonces, nuevamente el síndrome del piloto. Funciona al principio, todo chévere, pero luego falta carne. Entonces, creo que necesitamos eso. Además, medir, porque lo que no se mide no existe, Mauricio. Y en las políticas públicas no estamos acostumbrados a medir, replicar. Si quieres más salud, mejor empleo, más educación, tienes que entender que hay que metas concretas que cerrar. Hay índices, ¿ya? Entonces tienes que medir qué funciona, qué no funciona. Bueno, eso es toda una tarea y yo entiendo que nos toca a toda la colectividad encontrar la manera de hacerlo mejor y cada vez mejor y que cada uno tome una responsabilidad. Y ahí me quedo y le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Mario. Mabel. Yo complementaría lo que ha dicho Mario, que es importantísimo, es que para gestionar tienes que tener ciertas habilidades. Y son, por supuesto que es el conocimiento, pero también son habilidades blandas. Yo quizá podría poner algunos ejemplos de cómo muchos proyectos que eran muy buenos se han podido caer simplemente por falta de empatía, porque muchas veces llegamos desde Lima a regiones con con poca humildad, diría yo, ¿no? Con mucha soberbia y no entendemos al otro, ¿no? Por eso es importante involucrarse o sea, no es lo mismo trabajar en La Libertad que trabajar en Puno, no es lo mismo trabajar en Loreto que trabajar en Moquegua. Sí, creo que eso es algo que nunca se tiene que menospreciar, ¿no? Poder conocer a la comunidad en la que estás trabajando, hacer un excelente mapeo de stakeholders para ver quiénes son tus aliados, a quiénes tienes que neutralizar, cómo le entras culturalmente también, porque los mensajes que uno maneja en Lima no son los mismos mensajes que uno puede manejar en otras provincias, inclusive dentro de Lima. Lima Norte no es igual que Lima Este, o sea, esto es algo que tiene que estar en nuestro mapa y cuando gestionamos tenemos que gestionar también, tenemos que desarrollar nuestras habilidades blandas para poder lograr éxito, empatía y, como dice Mario, legitimar los proyectos. Eso es muy importante. Las instituciones, la opinión pública y la política son creo yo, son los tres pilares de los asuntos públicos. Tenemos que trabajar con las instituciones, tenemos que trabajar con la política, los políticos y tenemos que trabajar con la opinión pública o con la comunidad que está siendo impactada. Yo creo que es una labor bien bonita porque es muy satisfactoria cuando logras tener estos tres elementos y lograr los proyectos o lograr las políticas o lograr los objetivos, ¿no? Pero a veces solamente con un gesto todo eso se puede caer. Súper. Y mira, Dale, dale. solo para darle una última vuelta al mensaje de Mabel, ¿no? Mira, Mauricio, si hay algo en lo que nunca nadie va a cuestionar, es en que se mejoren las capacidades de todos para entenderse entre todos y juntos hacer un proyecto. Eso sobrevive a los cambios políticos, Mauricio.
si esta maestría, como todas las maestrías o los programas de fortalecimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública o los esfuerzos en las universidades se concentraran en este tipo de cosas, en esas habilidades blandas, transmitir lo que todos necesitan y el rol de cada uno, esa fuerza, eso es invencible, eso es todo, es una cruzada en realidad por el desarrollo. Y aun cuando hayan charlatanes y extremistas, que va a haber el próximo año, con eso regreso a la primera pregunta, que va a haber, esto hace que se resistan esos cambios. Mira, los proyectos pilotos exitosos, si no tienen un efecto multiplicador, estructural y sostenible, no sirven. Entonces, concentrémonos en eso, no volvamos nuevamente a inventar la rueda. Sí es cierto, Cajamarca es distinto a Cerro de Pasco es distinto a Moquegua y a Chumbivilcas. Me refiero a los temas mineros que conozco más. Yo he encontrado esa línea que conduce a todos y son el fortalecimiento de capacidades y la transformación a través del conocimiento. Así que hay que aferrarnos a eso, que eso es lo que te ayuda a superar esos vaivenes, Y es quizá lo que controlamos de alguna manera, lo que ¿no? puedes controlar, Lo sí, que puedes Ujú, completamente. controlar y sin duda, yo no puedo estar más de acuerdo con ambos. Yo creo que hacer las cosas bien supone saberlas hacer y hay que aprender a hacerlas adecuadamente y hay conocimientos, hay, digamos, habilidades blandas y conocimientos duros, técnicos, ambos necesarios, digamos, para profesionalizar la función pública y también profesionalizar a aquellos y aquellas que quieran hacer gestión de asuntos públicos, ¿no? Porque no hace falta tan solo querer involucrarse o influenciar en que las cosas en gobierno pasen y ocurran bien, sino que hay que también entender ese entorno, cómo funciona, cómo puedo influir, cómo puedo cambiarlo. Y eso es súper importante también. Y de hecho es uno de los, o sea, viéndolo ya también desde el punto de vista de la maestría, es una de las razones por las cuales programas como estos también son convocados, ¿no? Gracias a ambos por esa reflexión. Y nos vamos al último bloque, que es el bloque como para tratar de, no sé si de recuperar el ánimo, que yo creo que lo mantenemos a pesar de los comentarios que hemos tenido hasta ahora, pero el Perú que necesitamos al 2031. Y quizá el mensaje aquí fue bastante más optimista, ¿no? Porque ojalá lleguemos, digamos, con el nuevo gobierno al 2031, al 2031. Y aquí hablábamos de la estrategia y gobernanza para el país. ¿Qué necesitamos? Y yo no lo quiero poner en términos románticos ni de ilusión a nivel país, ¿no? Digamos, objetivamente, ¿qué necesita el país para verse mejor, para sentirse mejor, para encontrar que es un espacio y un entorno que permite el crecimiento y el desarrollo de su gente al 2031, que ya en nuestros tiempos casi casi es largo plazo, ¿no? Mabel, ujú. Ah, eh, yo, si bien tengo una visión un poco catastrófica del futuro, quiero decir que también hay que saber dar la vuelta a la tortilla, porque estos vacíos, estos agujeros negros que hay, también son una oportunidad excelente para hacer. Entonces, sí, las cosas pueden salir mal, pero siempre van a haber oportunidades. No todo está mal y ahí ya depende de qué estrategias nosotros podemos poner en la cancha y tenemos que ser súper creativos y creo que esa es parte de por qué somos tan resilientes, porque somos muy creativos, ¿no? Sabemos salir de la adversidad, em, pero lo que nosotros esperaríamos para el 2031, creo que un país que tenga seguridad jurídica y predictibilidad es bastante. Yo creo que ahí ya hemos logrado mucho porque eso te da seguridad para invertir, para generar más trabajos, y creo que ese sería el camino. Y la confianza, ¿no? Hemos perdido mucha confianza y hay encuestas sobre eso, ¿no? No solamente desconfiamos de las instituciones, desconfiamos del vecino, desconfiamos de la persona que nos viene a pedir la hora porque pensamos que nos va a robar y vivimos así, vivimos al susto, porque estamos en un país en donde hay mucha inseguridad ciudadana. La inseguridad es otro tema para atacar.
¿no? Pero no necesariamente es como algunos ya candidatos eso es otro tema de discusión. Pero creo que es la inseguridad o la seguridad, la confianza y la estabilidad jurídica es algo que para mí, si tenemos el piso parejo ahí, podemos salir adelante porque las otras cosas ya vendrán de manera orgánica, ¿no? De acuerdo, Mabel. Mario. Eh, Mira, yo sé que estamos acabando y yo quiero ser medio crudo en esto, ¿ya? Mira, si nosotros seguimos diciéndonos a Fue nosotros crudo. mismos, Antes fue Mabel, ahora sí. si nosotros seguimos diciéndonos a nosotros mismos que estamos en crisis, la reacción natural es la improvisación. Siempre, siempre, Mabel, siempre, Mauricio. Todos los que están ahí. Mira, si tú dejas que te convenzas que están en crisis y que vas a refundar y que vas a... eh, tú eres el mesiánico, el refundador de la cosa y vas a improvisar y vas a hacer algo radical, eso es exactamente lo que va en contra de lo que ya lograste, ¿ya? Entonces, retomo lo anterior, ¿ya? Para decirles lo siguiente. Cuando tienes capacidad prospectiva, o sea, ¿a dónde quieres llegar en el 2031? Si tú te aferras, no sé si te aferras, pero te convences que ese es el plan, entonces resistes a la justificación de la crisis y de volver a improvisar siempre. Eso es lo que hacen los que hacemos políticas públicas o los que contribuimos desde donde sea a esa política pública. Hay herramientas, CEPLAN, hay planes estratégicos multisectoriales, multianuales, multinivel. Hay que saber en dónde están y hay que usarlos y eh, hay que sufrir entendiéndolos y hay que protegerlos. Lo hacen en los ministerios, pero a veces son tan vapuleados los FPPs, o sea, los de la Oficina de Gestión de Presupuesto y Planeamiento, que es copy-paste. Eso en lo que está ahí adentro es lo que hace que tú aprendas, sobrevives, reensayes, escalas. Eso es lo que no estamos haciendo y creo que eso es lo que tendríamos que lograr. El otro tema es concentrarnos al 2031 en una gobernanza territorial, ¿ya? O sea, yo sé que la descentralización es un problema, yo sé que lo que está pasando con la minería informal, en el fondo, tiene que ver con que hubo una mala descentralización y está recentralizando porque no lo puedes controlar. Pero no hay que perder de vista que ahí también tienen sus propias ambiciones de desarrollo y todos los peruanos, si no crecemos articulada y equitativamente, no crecemos. ¿Ya? Crece Lima, crece Trujillo, crece Arequipa, pero todo el Perú es el que necesita crecer porque al final de cuentas todos dependemos de todo, ¿no? Y lo No, no, último es poner el conocimiento al servicio de la transformación, lo que hablamos hace un rato, las lecciones, las memorias, las evaluaciones, lo que hacen ustedes en la escuela, las publicaciones, eso, y con eso por ahí lo voy dejando, creo que me pasé de tiempo. no, está súper bien. No, yo les agradezco en verdad a los dos porque creo que es súper importante de alguna manera. Digamos, acá podemos tener miradas varias de lo que el país necesita, ¿no? Yo creo que lo más importante es poder reflexionar acerca de lo que podemos conseguir. O sea, yo aquí quiero ser muy claro hay muchas cosas que realistamente podemos efectivamente ir tocando la puerta de cada ministerio, de cada entidad pública que efectivamente tiene un plan de desarrollo, un plan estratégico, institucional, tiene una mirada de alguna manera que podemos entender está diseñada a 5 a 10 años y ese realmente orgánicamente debería ser el derrotero de la entidad, ¿no? Sin duda es el instrumento que debería guiar, debería darnos el orden, digamos, dentro de la institución, independientemente de quién llegue, digamos, al poder, ¿no? Es importante que de alguna manera nos empoderemos como ciudadanos también y que los conozcamos. Son instrumentos, yo coincido, Mario, que a veces en general se tienen y nadie más los toca, nadie más los revisa, nadie exige su cumplimiento, digamos, para pensar en aquellos instrumentos que pueden ser un norte ordenado, metodológicamente hablando, digamos, para las instituciones, pero también sin duda esos instrumentos se tienen que alinear a prioridades país, ¿no? Y ahí aterrizo con lo que mencionaba Mabel, ¿no? ¿Qué es lo que exactamente necesitamos
que finalmente aterricen aquellos instrumentos, abocarnos a temas de seguridad, recuperación de confianza público-privada, la inseguridad ciudadana, o sea, hacer un cruce entre la prioridad país y aquel instrumento o aquella política pública que de alguna manera desde su diseño hasta su implementación, con su respectivo seguimiento, puede darle un aterrizaje o darle el aterrizaje que necesita para hacerlas viables, ¿no? Porque si no queda, yo también de acuerdo con ambos, puede quedar tan solo en una idea, ¿no? Puede tan solo quedar una gran intención y no se aterriza en nada concreto, ¿no? Y acá lo ato también a esta idea de una maestría como esta de política pública, porque claro, para aquel que quiera estudiar políticas públicas, tiene que ser muy consciente del entorno en el que está, sea en el sector público o privado, digamos, pero tiene que ser muy consciente del entorno en el que está, qué adversidades se enfrenta, ser muy crudo con las prioridades que se tienen que tomar para generar un cambio en ese entorno, pero tiene que también tener una metodología de alguna manera para gestionar ese problema y transformar una realidad que es la que realmente quiere impactar, ¿no? Pero bueno, Es tu rol, Mauricio. Es el rol de la academia. O es sea, el... no hay que ensayar mucho. O sea, el rol de la academia es ese justamente. O sea, ser de donde nace, de donde se procesa, se sistematiza la información, se entiende, se transmite. No todos los ciudadanos tienen que entender todos los planes, pero la academia, los centros de investigación, los think tanks, esos son los que tienen ese labor y la calidad que nosotros le pongamos a esto es lo que logra un efecto positivo. Y quiero un último comentario porque me quedé pensando Dale. en eso hace rato. Palabras de cierre, además, No, antes de darse... perdóname, no podemos satanizar, ¿ya? No podemos satanizar el rol y encasillar a la empresa como los malos. Yo sé que estamos traumados porque lo que nos pasó con Model fue horrible, lo que pasó con la captura de los medios de comunicación fue horrible, pero estamos reconstruyendo ese tejido social. Hay que legarle a la siguiente generación, a los chicos que están estudiando, que las cosas pueden ser distintas si todos se ponen de acuerdo. Bueno, en fin, perdóname que te robé las palabras de cierre, pero no me quería quedar con esa idea dando vuelta. No, y gracias, Mario, por haberlo dicho. Y ahí también le doy la palabra a Mabel como para dar sus comentarios Sí, casi finales. cuando tú me comentaste hace unos meses, Mauricio, que iban a lanzar una maestría en asuntos públicos, la verdad es que me pareció una idea genial porque profesionalizar los asuntos públicos es legitimarla, transparentarla y hacer las cosas bien, de manera profesional. Como dijo hace un rato Mario, es algo que se tiene que hacer, este involucramiento, esta sinergia entre lo público y lo privado es algo que se tiene que hacer, o sea, o te subes al caballo o te subes al caballo, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, porque también hay estándares bajo los que tenemos que trabajar, estándares de transparencia, estándares de ética, y precisamente por estos traumas que Mario mencionaba, ¿no? De las empresas que se ven satanizadas. Entonces, queremos más bien construir en esta nueva etapa y liderar con estos estándares, sí con un bien común, por supuesto, en donde, como dije hace un rato, todos salgamos ganando, ¿no? En otros países ya esto de los asuntos públicos va avanzando, es una gran noticia que esté aquí en Perú, es una gran noticia que esté bajo tu dirección y yo creo que es una gran oportunidad para las personas que quieran ingresar a la maestría de conocer y de estar donde queman las papas, porque es súper interesante, es cómo se construye el país, ¿no? Cómo vas construyendo el país, no solamente es desde lo público, sino también en este contacto que público y privado tienen. Y en muchas oportunidades puede ser frustrante, sí, porque no logras tus objetivos o porque es muy difícil o porque tienes muchos retos, pero es muy satisfactorio también. Súper. No, muchísimas gracias, Mario y Mabel, por haber sido parte de esta primera parte de la actividad de hoy, de este panel que queríamos realizar. Y de hecho, digamos, para quienes están presentes esta noche, Mario y Mabel, tenemos el honor de tenerlos también dentro de la plana docente de la maestría, que creo que va a ser un honor para la escuela y obviamente también para los alumnos que tengan la oportunidad de iniciar este programa, de escucharlos y de reflexionar, ¿no? Porque al final va de esto un espacio de maestría, de aprender colectivamente
y va a ser genial tenerlos. Así que gracias Mario, gracias Mabel nuevamente por su participación esta noche y vamos a seguir con la segunda parte del evento. Gracias a los Listo. dos. Un Hasta abrazo, gracias. Chao, chao. Bye. luego. Listo, y me acompañan por favor con la siguiente diapositiva que nos quedamos hablando un poco acerca del programa. Excelente. Y un poco para retomar la conversación de algo que estábamos hablando en este instante con tanto con Mabel como con Mario, es súper importante entender por qué estudiar una maestría en UPC y obviamente concretamente en la que nos convoca el día de hoy. Siguiente, por favor. Vamos a ir con esto muy breve. Yo creo que tomar la decisión de un posgrado es importante porque hay un compromiso con dar un plus, digamos, dar la milla extra desde el ejercicio de la profesión. Eso es súper importante e implica un compromiso, pero este compromiso implica formación también, ¿no? Y la idea es desarrollar habilidades y obviamente saber que lo estamos haciendo muy contextualizado en el lugar en el que estamos y para el sector en el que queremos contribuir. Siguiente, por favor. Obviamente hay una necesidad, creo también, de generar redes, no solamente profesionales, sino también académicas, entre los estudiantes, entre la comunidad docente, para obviamente ampliar nuestras perspectivas también profesionales. Y algo que también destacamos mucho en la UPC es la internacionalidad. Tenemos muchas prácticas o muchos actividades internacionales a nivel de cursos, a nivel de intercambios que hacen parte de la oferta de internacionalidad de la escuela y de la universidad. Y creo que también eso hace parte de los beneficios de cualquier miembro de la comunidad. Y claramente la universidad es una entidad que tiene una acreditación internacional. Tenemos la acreditación de WASC, que es una acreditación norteamericana que respalda, digamos, la calidad de nuestras enseñanzas y de nuestra operatividad, digamos, como sistema dentro de la universidad. Siguiente. Y bueno, eso es una métrica importante en términos de empleabilidad. 8 de cada 10 egresados de la escuela tienen la posibilidad de mejorar, digamos, su nivel de contribución a nivel de mejoras profesionales y ascensos laborales. Siguiente, por favor. Y voy a ir de lleno con esto que creo que es lo más importante a tener en cuenta en este momento, la parte conceptual de por qué una maestría en gobierno y asuntos públicos. En términos de perfil del estudiante, siguiente por favor, ¿a quién aplica esta maestría y qué experiencia es importante, es ideal para postular? Más allá de digamos, el contar con un grado universitario, yo siempre aquí digo que los asuntos públicos no son privativos de una disciplina profesional. Aquí podemos encontrar abogados, economistas, ingenieros, politólogos, comunicadores, médicos, veterinarios, sociólogos, o sea, digamos, no estamos matemáticos, no estamos ciñendo que la maestría tenga que pensar en un perfil profesional. Lo importante es que tengamos un interés por los asuntos públicos y también somos muy enfáticos en de dónde viene ese potencial interesado en el programa, ¿no? Nosotros aspiramos a que sea una persona que puede estar en el sector público en este momento, que de alguna manera quiera profundizar los alcances del diseño de las políticas públicas, pero de alguna manera sea muy consciente de que puede generarlo en entornos colaborativos con el sector privado. Entonces, si estoy en un sector como Proinversión o como cualquier otro sector regulado que tenga interacción con el sector privado, creemos que es una maestría que podría agregar valor. Y si estoy en el sector privado y tengo por mi labor profesional la necesidad de entender cómo funciona el Estado porque es un cliente, porque es un stakeholder importante al que quiero influenciar, porque quiero de alguna manera comprender los procesos regulatorios que tiene el Estado, porque quiero hacer alguna gestión de interés en el Estado en el ámbito de la transparencia y de la regulación y tal y cual está permitida, pues es una oportunidad, una maestría en gobierno y asuntos públicos. Siguiente, por favor. Vamos con el tema de proyección profesional. Y esto de alguna manera es
em, algunos términos que ustedes ven en esta diapositiva es algo que ustedes lo van a encontrar también en los materiales promocionales del programa. La idea es que la persona que estudia el programa tenga la oportunidad de generar una contribución, ya sea si está en el sector público, si está en el sector privado, pero materializando de alguna manera una alianza estratégica pública-privada, concretando, digamos, o mejorando su capacidad de influencia en el diseño y en la elaboración de una política pública. Muchos me preguntan, porque conocen que nosotros tenemos un producto en la universidad como la maestría en gestión pública, ¿cuál sería, digamos, esa diferencia entre una maestría de gestión pública y una maestría de gobierno y asuntos públicos? Mi respuesta siempre es, si eres un funcionario público y aspiras a serlo, digamos, siempre, y probablemente quieres entender más los sistemas administrativos, el sistema de abastecimiento público, el sistema de planeamiento, em, insisto, sí, los sistemas administrativos, el funcionamiento operativo de la maquinaria gubernamental, pues creo que la opción de una maestría en gestión pública es apropiada. La maestría de gobierno y asuntos públicos es distinta. Busca que independientemente del sector en el que estés, insisto, público o privado, puedas tener la capacidad de entender las cuestiones más fundamentales del Estado. Vamos a recorrer o recordar conceptos muy básicos de cómo funciona la administración pública, cómo desde el Estado puedo legalmente, legítimamente interactuar con el sector privado. Vamos a enseñar incluso algunos cursos vinculados a comunicación estratégica de asuntos públicos. Vamos a tratar de que esos estudiantes tengan una mirada de lo que esté pasando en el mundo, de hecho, acerca de estos asuntos públicos. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, eso es un poco la información de carácter general. Vamos a la siguiente con los atributos de la maestría. Siguiente, por favor. Y eso es un poco lo que ya me anticipaba en términos de malla curricular. Creo que algo, antes de explicar muy brevemente esta malla, creo que algo que agrega mucho valor en este momento a todos los programas de la Escuela de Posgrado de la UPC es que nosotros tenemos cursos transversales. Creemos en que la gente tiene que tener conocimientos mínimos que permitan desempeñarse y contribuir con su sociedad. Estudies una maestría en odontología o estudies la maestría en gobierno de asuntos públicos o estudies la maestría en estadística. Que tenemos dos cursos, el de ciudadanía para el siglo XXI y liderazgo, que van a permitir o van a contribuir en esa formación de la persona que quiere mejorar independientemente de qué cosa es lo que quiere estudiar. Hay que ser mejores ciudadanos y hay que ser mejores piezas en la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces son contenidos transversales de cualquier maestría. Luego tenemos un paquete de cursos selectivos. Yo puedo conocer que existen otros programas de diferentes áreas académicas que me interesan, digamos, cursos específicos a nivel de posgrado, puedo incorporarlas a la malla que uno mismo tiene la oportunidad de construir en ese camino dentro de la EPG. Entonces, habrán cursos selectivos y hay una oferta interesante, muy, muy interesante en estas materias. Pero claro, este programa tiene como todos las materias obligatorias, que son las que ustedes ven en este momento en la diapositiva. Desde cursos vinculados a la teoría del Estado y de la gobernabilidad, y van a ver en cada ciclo, de alguna manera, cómo se recorre el proceso de la política pública, desde el diseño de políticas públicas, la implementación de las políticas públicas y el análisis de impacto y evaluación de las políticas públicas. Hay que desmembrar todo ese proceso para profundizar, conocerlo, entenderlo desde una óptica multidisciplinaria, ¿no? Esto no es privativo de economistas, politólogos, sociólogos, abogados. Esto es a nivel de un conocimiento que nos permita llegar a que todos comprendamos aquellos conceptos básicos, fundacionales de política pública. Hay cursos
que pretenden desarrollar esta competencia de articulación, uno de los temas que mencionábamos en la discusión con Mario y con Mabel. Tenemos un curso de sinergia y articulación público-privada para el desarrollo sostenible. Es un curso súper interesante que ya en este momento, por la fase en la que se encuentra, está siendo diseñado por una persona a quien queremos mucho en la escuela de posgrado, que es Lucy Henderson, que es justo directora de gestión de conocimiento en Proinversión. Hay algunos cursos también que ya, insisto, se están diseñando por varios expertos nacionales, internacionales y otros que van a ser incorporados progresivamente como vaya avanzando cada etapa del programa. Tenemos un curso en el segundo ciclo de comunicación estratégica de asuntos públicos. Ahí seguramente vamos a tener la oportunidad de contar, entre otros grandes profesionales, con Mabel, a quien ustedes han escuchado en la primera parte de esta noche. Relaciones internacionales y desafíos globales, advocacy y gestión de intereses en la administración pública. Como todas las maestrías, tendrán una parte de investigación, que es una parte de cómo aterrizamos algún tipo de contribución que queremos que todos los estudiantes hagan a través del recorrido de su maestría. Y finalmente, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, este Policy Challenge Workshop, que básicamente, para ponerlo en términos muy sencillos, son estos talleres que queremos hacer como una suerte de laboratorios para desarrollar, discutir, pensar, resolver casos reales con los estudiantes que hagan parte del programa. Queremos que no solamente la experiencia de la maestría sea puramente teórica, de hecho los cursos nunca lo son bastante prácticos, pero queremos enfrentarnos a situaciones lo más parecidas a la realidad, enfrentar, ir desarrollando esos skills, visitas profesionales, etcétera, que insisto, le den esa realidad al conocimiento y a la práctica de los asuntos públicos. Siguiente, por favor. Listo. Y bueno, ahí hay algunos de los docentes, permítame pasar eso muy brevemente, algunos de los docentes que nos van a estar acompañando. Siguiente, por favor. Pasamos, seguimos. Yo creo que acá lo importante es destacar que son personas que están directamente involucradas en cada uno de los temas que se dictan. Yo creo que es súper importante entender que son personas que hacen lo que están presentando y discutiendo. Para nosotros es sumamente necesario que el profesional que tiene la capacidad de dirigirse a las personas, a sus estudiantes, vivan lo que estén haciendo. Y por eso es algo que nosotros valoramos el contenido y el aspecto de la investigación y el aspecto académico, pero queremos que sean personas que hayan pisado el terreno y que estén transmitiendo no solamente el conocimiento al estudiante, sino también la experiencia. Tenemos una misión académica internacional, de hecho, con la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una opción, es una misión académica internacional opcional, que no hace parte, digamos, de la matrícula del programa, pero siempre invitamos o inquietamos a los estudiantes para que puedan em, unirse a esta experiencia que es bastante buena. Siguiente, por favor. Y bueno, obviamente al terminar el estudio, los estudiantes recibirán el grado de maestro, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos otorgado por nuestra universidad, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Siguiente. Y listo, yo aquí hago una pausa y le doy el pase a Giovanna Fuentes, quien va a estar a cargo de esta siguiente sección del proceso de admisión, que también será muy breve. Gracias. Buenas noches, director Mauricio. Ante todo, buenas noches. Sí, en esta oportunidad yo soy la asesora comercial de lo que es maestrías en la Escuela de Posgrado de UPC. El proceso de admisión, los requisitos para poder postular, los documentos que se deben presentar y las evaluaciones que les voy a nombrar brevemente. Primero, debemos de contar con un grado académico que es el grado de bachiller, pero que esté registrado ante la SUNEDO. Contar con una mínima experiencia laboral de 1 año. Luego, hay que adjuntar la copia de su grado de bachiller y el documento de identidad también de ambas caras,
Eso ya para poder armar su file. ¿Correcto? Para ello, hay un pago de derecho de admisión de 395 soles, lo cual, una vez que realiza el pago, nosotros le vamos a enviar el correo de conformidad de postulación, que brevemente vamos a resaltar su nombre completo del postulante, nombre de la maestría, modalidad de la maestría y modalidad de pago, lo cual tendrá que responder con la palabra conforme, aceptando la participación de la maestría. Luego se envía el correo con documentos de admisión, que viene a ser el ensayo, la solicitud de admisión, y luego deberá juntar la copia de su grado de bachiller y el documento de identidad y la fotografía tamaño pasaporte en fondo blanco, para poder armar su file de manera virtual y enviarlo al área académica para que le puedan enviar el correo con las 3 evaluaciones que vienen a ser los 3 test, más que nada de evaluaciones técnicas de interacción, para que pueda responder el mismo día. Luego de ello, vamos a programar la entrevista con el director de la maestría, de acuerdo a la disponibilidad del director, y para ello ya tiene que haber resuelto las evaluaciones que le mencionaba de habilidades de interacción, técnicas y estratégicas. Siguiente. Actualmente la universidad y la escuela de posgrado cuenta con 2 modalidades de pago: el pago al contado, que nosotros estamos dándoles, que es el pago total de la maestría, y el pago que es financiado directamente con la misma UPC. Podemos hacerlo directamente con la UPC o también de manera externa, con cualquier entidad bancaria que el postulante desee realizar. Si lo llevamos a cabo con la universidad UPC, el financiamiento está sujeto a evaluación crediticia, ¿correcto? Sin intereses. Nosotros enviamos un correo con los datos y en esta oportunidad indicando sujetamente que va a ser con el 20% como cuota inicial, como monto mínimo, y el 80% es lo que vamos a fraccionar por el tiempo que dura la maestría. Si cuentas con tarjetas que hoy por hoy tenemos convenio, como es la tarjeta Diners Club International o el Banco BBVA, puedes pagar tu cuota inicial hasta en 12 cuotas sin intereses, o el total de la maestría con un pago al contado. Siguiente. Uno de los beneficios exclusivos para esta matrícula es que va a contar con un 20% de descuento por haber accedido exclusivamente a este evento. Este descuento va a aplicar a los asistentes del evento de lo que es la maestría, el panel experto en liderazgo que transforma gobernanza y estrategia para el Perú, que estamos participando el día de hoy, que tiene vigencia hasta el día 15 de junio, que inicia, perdón, el 15 de junio hasta el 30 de junio. Siguiente. En esta oportunidad, esta maestría está iniciando, la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos inicia el 12 de agosto, cuenta con la modalidad semipresencial y a distancia. La semipresencial se va a desarrollar en el campus de San Isidro y a distancia es una modalidad virtual síncrona que te permite interactuar a tiempo real con los compañeros que se encuentran en el campus y su docente. El horario para ambas modalidades va a ser de días martes y jueves de 7:30 a 10:30. La duración, como vuelvo a reiterar, es de 23 meses y la inversión es de 34.100 soles. Siguiente. En esta oportunidad dejamos el contacto para que puedan escanear el QR y suscribirse para que puedan recibir más información por parte de mis compañeras del área de maestrías, para poder atender y poder finiquitar ya su participación a nuestra maestría que estamos el día de hoy compartiendo la información. Eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Giovanna, por toda la información. Ahora procedemos a responder algunas preguntas de los participantes, para lo cual los invito a dejarnos sus preguntas por el chat. Esperemos unos minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta. Igual, gracias. Es importante mencionar que, digamos, como siempre se lo digo a los postulantes a cualquier programa, la maestría es una decisión importante. Entonces, si tuvieran dudas, consultas, que pueden surgir esta noche, como pueden surgir después, es importante ponerse en contacto con las personas que se han mencionado en esta charla, y me parece que en el chat también están dejando
algunos datos de contacto para que les hagan llegar esas consultas que puedan tener de cualquier tipo, ¿no? De la parte del contenido de la maestría, dudas vinculadas al financiamiento, a los programas de descuentos que pueda tener la universidad, que para cada tipo de consulta habrá alguien que los pueda ayudar en atender estas respuestas, ¿no? Solo como para tenerlo presente. Pues la verdad parece que el tema ha quedado bastante claro, no tenemos ninguna pregunta al momento. Bueno, muchas gracias Mauricio, Giovanna y sobre todo todos ustedes por haber sido parte de esta sesión. Si desean recibir más información, el QR anterior sobre la asesora y también hemos dejado un link en el chat para que puedan contactarse con un asesor comercial y que pueda ayudarlos a resolver todas sus consultas, perdón. A continuación podrán observar aquí en pantalla un QR que los dirige a una encuesta de satisfacción. Les invitamos a completar esta encuesta ya que sus comentarios nos ayudan a mejorar. Asimismo, les comentamos que completando esta encuesta y dejando sus datos, podrán recibir la grabación de esta sesión. Ahora mismo les voy a dar el forms también por chat para que puedan llenar la encuesta de satisfacción. Damos unos minutos para que puedan leer el QR o ingresar a la encuesta por el link. Y los invitamos a ser parte de la Escuela de Posgrado de la UPC y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad y buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la confianza en la universidad y cuando gusten para cualquier inquietud, duda del programa, estaremos para atenderlos. Muchas gracias y buenas noches.